Amada iglesia, gusto de verlos. Qué alegría poder compartir un domingo más como iglesia delante del Señor. Hoy día estamos en el libro de Jueces, o sea, de Josué, en el capítulo 5. Llevamos ya varias semanas en la serie Serviremos al Señor. Y este capítulo es como que tiene, cuando uno está en una serie, pasan muchas cosas en este capítulo. Un capítulo que hay circuncisión de todo el pueblo, hay Pascua y el ángel o el príncipe de Jehová de los ejércitos se presenta delante de Josué. Ya habían pasado el Jordán, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Ya pasamos acá, el Señor hizo una obra poderosa, abrió el Jordán, pasamos por tierra seca, ahora hay que prepararse para la conquista. Pero cerca del Jordán, la primera ciudad que tenían que derribar era Jericó. Y no era una ciudad como las que conocemos ahora. No es que uno pasaba o había un peaje o que uno pasaba directamente a la ciudad nomás, sino que eran ciudades fortificadas, eran con murallas, eran murallas que eran imposibles de... ¿Ahí sí? Se apagó otra vez. ¿Ahí sí? Ahí. Sí, no. Ya, lo dejaré acá por si acaso, ¿ya? Entonces era una ciudad fortificada, era una ciudad con murallas. La pregunta es, ¿ustedes creen que con un par de piedras esa ciudad iba a caer? No. ¿Ustedes creen que sin poleas, sin bombas, esa ciudad iba a poder ser destruida, iba a poder ser sitiada? No, era imposible. O sea, no contaban con la capacidad militar para poder derrotar y alcanzar esa ciudad y poder sitiarla. No se podía hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para esta siguiente etapa? Ya pasamos, qué bien. Ahora viene otra etapa de conquista. Sabemos que el Señor lo estaba guiando a conquistar la tierra. Era una promesa hecha hace mucho tiempo atrás. Y Dios iba cumpliendo paso a paso. Y probablemente el pueblo de Israel ya empezó a ganar confianza y decía, si el Señor hizo esto, lo va a hacer otra vez. Pero siempre nos enfrentamos a situaciones nuevas. Que decimos, oye, esto es nuevo, esto es difícil, esto me parece imposible. La pregunta es, ¿Dios lo irá a hacer de nuevo? Lo va a hacer de nuevo. ¿Por qué? Por su fidelidad. Él cumple sus promesas. Él termina lo que empezó. Él no lo deja a medias. Él había prometido años atrás a Abraham, a Isaac y Jacob que les daría una tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra productiva. Pero ellos vivieron en el desierto 40 años. Tenían que aprender a vivir nuevamente una nueva etapa. Fíjense acá que cuando leyeron el pasaje, habla de que desde un tiempo a otro, desde que comieron el fruto de la tierra, porque ahora en la tierra que habían frutos, y buenos frutos, cesó el maná, dejó de caer el maná. O sea, un cambio de etapa. Ante esta nueva etapa, ellos tienen que prepararse. La pregunta es, ¿cómo se prepara alguien para la conquista? ¿Cómo se prepara alguien para la guerra? ¿Cómo se prepara alguien para una situación nuevamente imposible? Y uno podría decir, hay que hacer muchas cosas. Hay que preparar la estrategia, hay que hacer un plan, hay que juntarse, hay que ver el lado débil del pueblo, de la ciudad, hay que buscar armas, hay que ver qué hacemos. Pero ¿fue la forma en que se preparó el pueblo? ¿Fue la forma en que Josué guió al pueblo para prepararse para la batalla? ¿Es la forma en que el Señor quería que se prepararan para la batalla? Y quiero que me respondan sí. No. ¿Vemos que es la forma en que se prepararon acá? No era la forma. Contexto. Este pueblo era el mismo pueblo de Israel, pero otra generación, que no había visto primero pasar por el Mar Rojo. Y Dios les permite ver pasar por el Jordán. Esta generación es generación nueva. Esta generación
era una generación que había nacido en el desierto, había nacido dando vueltas y tenía que ir y avanzar ahora a conquistar una tierra buena, que fluye leche y miel. Pero ellos no habían sido circuncidados. Y recordemos que el pueblo de Israel tenía una señal del pacto de Dios, que era la circuncisión. Y ellos llegaron ahí al otro lado del Jordán, pasaron justo en la fecha en que se celebraba la Pascua. Justo en la fecha, y uno dice, ¿coincidencia? ¿Es que justo calzó? ¿O que fuera coincidencia simplemente del azar? Que, justo pasamos y era la fecha de la Pascua. ¿Ustedes creen que fue coincidencia? No, fue un plan de Dios, obviamente. Pero había un problema. Esta generación no estaba circuncidada, por tanto no podía celebrar la Pascua. Y esta generación había celebrado la Pascua, ¿saben cuánto tiempo atrás? 40 años atrás. La habían dejado de celebrar la Pascua. Y ambas cosas, tanto la circuncisión como la Pascua, Dios lo había dado por estatuto perpetuo. Había que hacerlo continuamente. Era obligación, era un mandato, era señal de que estaban en un pacto con Dios. Y nos preguntamos, ¿dónde está eso de la circuncisión? ¿Dónde se establece la circuncisión? En el pacto que estableció Dios con Abraham. Estamos hablando de Génesis 17. Nos volvemos atrás y vemos que dice el pasaje que era Abraham de edad de 99 años. Jovencito, ¿cierto? Un lolo, dirían por ahí. 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Un pacto. Un pacto entre Dios y el ser humano. Entre Dios y Abraham. Uno dice, ese pacto es porque Dios estaba pensando que si hacía un pacto con Abraham, le convenía a Dios. ¿No? ¿No se asombran por eso? ¿No? No es que le convenía a Dios. No es que Dios quería algo de Abraham porque Dios estaba necesitado de algo. Sino que Dios por gracia y misericordia dice, estableceré un pacto contigo. Pero un pacto distinto al que hacemos entre nosotros. ¿Usted ha hecho alguna vez un pacto con alguien? ¿Un acuerdo? ¿Ha hecho alguna vez un pacto con algún banco? ¿Ha firmado algo? ¿Los pagaré? Claro, antes uno firmaba un montón de talonarios y uno pagaba con el talonario, ¿cierto? Era un pacto. ¿Qué pasaba si alguien no cumplía el pacto? ¿Qué pasa si alguien no cumple el pacto de pagar la cuota pactada? ¿Qué pasa? Te llaman mucho, ¿cierto? Y si te siguen llamando y tú no sigues pagando, ¿qué pasa? El pacto demanda un juicio. Y el pacto demanda que tú debes cumplir ese pacto. Era un pacto entre iguales, ¿cierto? Era una persona con una persona, o persona con una institución al menos, representada por otra persona. Pero este pacto era un pacto con Dios. Dios estableciendo un pacto con el ser humano, el Dios creador, el Dios salvador, el creador y redentor hace un pacto con su pueblo y con Abraham. Y le dice, ese pacto estará conmigo y contigo. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, que reconoció que estaba Dios ahí, se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Y ahí viene la promesa. Y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Le ofreció algo Abraham a Dios? No. Dios por gracia le dice, yo establezco el pacto contigo, porque en mi sabiduría, en mi gracia, mi soberanía, he decidido hacer un pacto, he dado orden de bendecir y no la voy a revocar. Y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente.
padre Abraham. Tuvo muchos hijos, ¿se acuerdan? Muchos hijos tuvo Abraham. Tú eres uno, yo soy otro, ¿cierto? Y salgamos a predicar, entonces. Padre Abraham era el padre de la fe. ¿Era solamente el padre del pueblo de Israel? El padre de cada persona que ha decidido confiar en Cristo, que ha decidido seguir a Cristo y no vuelve atrás. Y Abraham representa esa fe de alguien que estaba lejos de Dios, que vivía en idolatría, y Dios va y lo busca. Y dice: yo haré un pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, que no va a cambiar, no va a fallar, se va a mantener fiel, pero no por causa de Abraham, sino por causa de Dios. Dice: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Un pueblo que tiene un Dios. Yo quiero ser tu Dios, dice. No solamente el tuyo, sino también de tus hijos y del hijo de tu hijo. Y de tu descendencia, de tus generaciones después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. O sea, mira la tierra, dice Abraham. Esta tierra un día va a ser de tu descendencia. Pero después Abraham tuvo que salir de ahí y volvió el pueblo. Y estaban volviendo ahí, y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, estaban llegando el pueblo de Israel después de tantas vueltas, Egipto, ¿cierto? Y después salieron de Egipto, 40 años en el desierto, llegan a Canaán. Era precisamente lo que Dios le había prometido a Abraham. Esta tierra será de ustedes. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto. O sea, te vas a mantener en fidelidad a mí. Tú eres mío. Yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo. Tu descendencia será mi pueblo. Me debes honra, gloria, honor, obediencia, confianza, amor, servicio. Si estás en relación con pacto con Dios, Él hizo un pacto contigo por gracia y misericordia. Y tú le debes honra, gloria, adoración, amor, servicio, confianza, entrega. Toda tu vida es de Él. No vives para ti. Vives por Él y para Él, porque eres de Él. Tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Había una señal del pacto, una señal visible, algo que ellos podían ver y palpar y darse cuenta de que eran distintos, eran separados, eran apartados. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esa era la señal del pacto. Todo varón debía ser circuncidado. Circuncidar el prepucio. Pero obviamente esta señal externa apuntaba a una verdad interna. De hecho, el Señor no nos dice que se queden ahí nomás. En Deuteronomio también dice: circuncidar el prepucio de tu corazón. Eso habla no solamente de externamente para ser cristiano, o para ser hijo de Dios, o para ser del pueblo del Señor. No solamente decir: tengo la señal del pacto. Sí, pero ¿qué pasa con tu corazón? ¿Estás viviendo por Él y para Él? ¿Estás viviendo sabiendo que eres de Él? ¿Que fuiste comprado por Él, guardado por Él, bendecido por Él? El Señor nos dice, una vez más, hay una señal externa del pacto que Dios hizo contigo, que no cambia, permanece para siempre. Y hay de aquel que estando en relación pactual con Dios, teniendo la señal del pacto, dice: yo no quiero vivir conforme a este pacto. Hay de aquel. Y fíjense, se circuncidó a Abraham y también circuncidó a su hijo.
Y también dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Será señal visible para ustedes. ¿Y el varón incircunciso? El que no hubiere circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto, ha traspasado mi pacto. ¿Y qué pasó? Este pueblo fue circuncidado con Moisés. Pasaron 40 años. Murieron todos los que habían sido circuncidados. Y había una nueva generación, menores de 40 obviamente. Y no practicaron la circuncisión durante esos 40 años. ¿Por qué motivo? Probablemente por rebeldía. Probablemente por no querer identificarse con el pacto con Dios. Probablemente por olvido, por ignorancia. Pero estaba establecido. ¿Y qué pasó? El Señor dice, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo, pero amparado en mis promesas. No parte de nuevo buscando tú, ya parte de nuevo, entonces tengo que esforzarme yo para alcanzar la bondad de Dios. No, partimos de nuevo, pero basado en la promesa de Dios, en la fidelidad de Dios, en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Y algo que tenía que pasar. Tienen que prepararse para la guerra. Pero recuerden que decía el texto que todo varón incircunciso, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. ¿Podrían ir a la guerra desafiando el pacto con Dios? ¿Podían ir a la guerra desafiando el pacto con Dios? No podían ir a la guerra. Y además se acercaba la Pascua. Era la fecha de la Pascua. ¿Se recuerdan lo que era la Pascua? Dios les ordena al pueblo celebrar la Pascua año tras año para recordar la obra de Dios saliendo de Egipto. ¿Se recuerdan el domingo pasado que había que recordar la obra del Señor? Y esas piedras daban cuenta de un memorial conmemorativo de que el Señor había obrado en medio de... Había una gran señal que ellos tenían que cumplir, que era la Pascua. De hecho, el Señor les dice, y cuando tus hijos pregunten, ¿qué es esto? Tú le vas a explicar lo siguiente. Ustedes pueden verlo en Éxodo 13, Éxodo 12 y 13, que habla respecto de la Pascua. Y en el capítulo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, esto es en Éxodo, estando cerca de cuando hubieras entrado a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría. ¿Cuándo juró? Abraham. Juró a Isaac, juró a Jacob, tierra que destila leche y miel, una tierra fructífera. Harás esta celebración en este mes y en este día, dice. Estaba establecido. Se acercaba el día de celebrar la Pascua. Y Josué estaba consciente, llevamos 40 años sin celebrar la Pascua. Y vamos a pasar, vamos a conquistar la tierra que Dios nos prometió y no estamos preparados. No estamos preparados en la relación pactual con el Señor. Y dice acá entonces, Él juró que daría, 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio, y lo contarás en aquel día a tu hijo. O sea, era una oportunidad preciosa de predicar a sus hijos
¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo? Estaban recordando la obra poderosa de salvación de Dios, rescatándolos de la esclavitud de Egipto. Y le vas a decir a tus hijos. Domingo pasado hablamos también de las piedras, que era una señal para contarle a los hijos también. Y dice, incluso cuando te pregunten el significado, tú le vas a contar. Y aquí viene lo mismo. Le dirás a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, un recordatorio evidente para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y el faraón, endureciéndose, nos dejó ir. No nos dejaba ir. Pero Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el de la bestia. Y por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor siempre nos deja señales. Tenemos la señal más segura, la palabra profética del Señor más segura. ¿Cuál es la gran señal que tenemos? La palabra. La palabra que nos muestra a Cristo. ¿De qué nos habla la palabra? De Cristo. ¿De qué debemos predicar entonces nosotros? De Cristo y a este crucificado y resucitado y ascendido y que Él gobierna. A Él debemos predicar. Y tenemos también el Espíritu Santo, que nos recuerda esa palabra, que nos muestra a Cristo. Y aquí vemos que estas dos ceremonias, circuncisión y también la Pascua, era señal evidente para el pueblo de la obra de Dios con su pueblo, de que estaban en una relación pactual y que debían recordar la obra poderosa de salvación. Y les pregunto, ¿nosotros en el Nuevo Testamento tenemos ese tipo de señales? ¿Ese tipo de ceremonias que el Señor nos dejó? Digo, sí. La inclusión en el pacto por medio del bautismo. ¿Y saben qué? El Señor también estableció lo que se llama la Santa Cena. ¿Se recuerdan la Santa Cena? Y curiosamente, así como se celebró primero la Pascua en el Éxodo, ¿cierto? Dios estableció una fecha para eso. Y después viene el Jordán y nuevamente celebran la Pascua, en una fecha específica, precisa. ¿Coincidencia? No. ¿Azar? Tampoco. Y cuando el Señor Jesús estaba celebrando la última cena, díganme qué fecha era. Era la fecha de la Pascua. ¿Coincidencia? No. Era el Señor preparando, mostrando que el verdadero Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, era el Señor. Y el Señor dijo, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, esto en la Pascua, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. O sea, lo resignifica, lo explica nuevamente con mayor profundidad, mostrando que esa Pascua mostraba y apuntaba hacia la obra de Cristo en la cruz. Dice, esto en memoria de mí, haz esto en memoria de mí. Si antes recordaban la obra de Dios sacándolo de Egipto, ahora debían recordar que ese mismo Dios que los sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, ese mismo Dios que los sacó y los llevó a Jericó y abrió el Jordán, es el mismo Dios que está entregando a su Hijo unigénito
el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado de nuestros corazones. Dice, ahora hagan esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Antes de ir a la guerra, antes de conquistar Jericó, antes de la conquista de la tierra prometida, el Señor le dice, prepárense. ¿Cómo debían prepararse? Recordando que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Eso significa decir y reconocer, no me pertenezco. No vivo para mí. Vivo por Él y para Él. Soy de Él. Por tanto, ya no debo vivir como el resto de los pueblos. Ya no debo vivir como viven los demás simplemente. Usted dirá, ¿por qué debemos vivir distinto? Quizá un niño, un joven dirá, ¿y por qué tengo que ser diferente? ¿Por qué tengo que actuar distinto? No se trata de actuar distinto, como si fuera una performance de ser cristiano. Es que eres distinto. Es que tienes la sangre de Cristo que lavó tu corazón. Ha sido comprado por un precio de sangre, y sangre de Cristo nuestro Salvador. No para vivir para ti, viviendo por Él y para Él. Eso cambia todo. Y esta generación no había sido circuncidada. Y se tuvieron que circuncidar. Cada varón se circuncidó. Adulto, pequeño, los jóvenes circuncidados. Y después tuvieron que reposar. Si es doloroso. Físicamente es doloroso. Y dice, vaya forma de prepararse para una guerra. Todos los hombres circuncidados. Todos los hombres haciendo reposo después. Uno diría, ¿es estratégico eso? No es estratégico. ¿Cómo se prepara para la guerra de esa forma? Mucho dolor. Pero el Señor dice, prepárense de esta forma. Porque tienen que entregar sus estrategias. Ya no es a su forma. No van a conquistar Jericó con sus medios, formas, recursos, estrategias, planes. La única forma es estando en una relación pactual conmigo. Y no solamente eso, sino que además celebraron la Pascua. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. O sea, tuvieron que reposar. Quizás uno podría preguntarse, ¿cómo se prepararon para la guerra? Tuvieron que descansar y sanar. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. ¿En qué día debía celebrarse la Pascua? A los 14 días del primer mes. ¿Coincidencia? No. El Señor preparando su corazón para ser circuncidados y para celebrar la Pascua. Y a otros días de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Estaban probando nuevos sabores. ¿Qué comían antes? ¿Cuál era el menú el día anterior? Maná. ¿Qué es? Unas tortillas parecidas como de hojuelas. El menú por 40 años. No sé si era bueno o malo, porque en realidad el Señor lo entregaba. La gente podía preguntar, ¿qué comemos mañana? Esa pregunta ya no existía, ¿cierto? Los hijos no preguntaban eso, ¿qué vamos a comer? Pero era la provisión de Dios, que era muy buena, porque era lo que Dios había establecido para ese
tiempo. Y seguramente era tan bueno que tenía todos los nutrientes, ¿cierto? Toda la gente estaba sanita probablemente, al menos por la alimentación. Él siempre vivió 40 años el mismo menú. No podría entender eso yo. Uno quiere variar algo. 40 años. Es como harto, ¿no? Pero ¿saben qué? Es mejor el maná en el desierto que los ajos y cebollas y todos los aliños en la esclavitud. ¿Cierto? Pero así todo, el pueblo reclamó. Cuánto anhelamos esos ajitos, esas cebollitas. Preferiríamos volver a la esclavitud de Egipto, bajo la opresión del faraón, en vez de disfrutar en libertad del Señor. Lo práctico. ¿Estás viviendo algo que te hace vivir en perseverancia? Porque como es 40 años lo mismo es ser perseverante, ¿no? Y no solamente perseverar y decir, ya, soy paciente, un día más. ¿Ya? ¿Qué hay de menú hoy día? Maná, otro día más. No, el Señor nos manda a perseverar no de manera resignada. No, ya sé que mañana hay maná nomás. Si el menú hace 20 años atrás fue maná, 20 años más de maná será lo mismo. No, perseverancia, pero con gozo. Si estás perseverando en algo, persevera, pero con gozo. Cambia la cara. Póngale cara alegre al Señor. Cuando uno cambia la cara, de verdad, algo pasa también en el corazón. Dice, ya voy a disponerme a cambiar la cara. Si está gozoso, avísele a su cara. ¿Ya? Y su cara no quiere alegrarse, dígale a su corazón. Alma mía, bendice a Jehová. Alaba, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él perdona todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias. El que rescata tu vida del hoyo, ¿cierto? Y te levanta, y te rejuvenece, y se hace bien tu boca, te rejuvenece como las águilas. ¿Recuerda eso? ¿Estás perseverando en algo? Puede ser algo muy doméstico, pero puede ser algo muy profundo también. Puede ser algo familiar, puede ser algo eclesiástico, puede ser incluso algo laboral. Con tu carácter, con tu corazón, persevera. Persevera con gozo, con alegría de corazón. Y Dios lo estaba llamando y preparando a este pueblo. Estoy en una relación pactual contigo. Ténganlo en cuenta. ¿Se lo olvidó? Se lo olvidó después. Pero la señal era clara. ¿Era para olvidarlo? No. Cada varón podría decir, me recuerdo perfectamente ese día, del dolor que eso provocó, de la sangre que cayó, y cómo fuimos sanados y preparados para poder celebrar la Pascua, de haber sido rescatados de la esclavitud de Egipto. Y ahora vamos en esa libertad, siendo guardados por el Señor, cumpliendo el pacto del Señor con Abraham, con Isaac y con Jacob, cumpliendo el pacto con Moisés, diciendo que iban a salir de ahí, iban a llegar a la tierra prometida a su debido tiempo. Así los prepara. Hermoso. Pero no solamente los prepara, sino también le dice para qué van a salir de ahí. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Pasó eso. En esta serie pasan muchas cosas, ¿cierto? En este capítulo pasaron muchas cosas. Circuncisión, Pascua. Y estando Josué cerca de Jericó, Jericó fue a Jericó, cerquita, empezó a rodear la ciudad, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
vio un varón guerrero. Y Josué lo vio y no podría decir, Josué arrancó. No, dice Josué yendo hacia él. Tenía valentía este hombre, ¿verdad? El fuerte de ese valiente yo creo que lo aplicó muchas veces en su vida. Fue y se acercó. Entonces Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tuvo la duda, ¿este será israelita o será de los de Jericó? Él no se había dado cuenta quién era el que estaba al frente. Y ese varón, con la espada desenvainada en su mano, dice, no. ¿Cómo no? A veces tenemos dos, o sea, somos como binarios. 0-1. ¿Es de él o es mío? Como diría por ahí, ni lo uno ni lo otro. Ninguna de las dos cosas. No. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es distinto. Era, lo que dirían algunos, era una teofanía, era una cristofanía, era Cristo presentándose visiblemente, preencarnado ante Josué. Y Josué reconoce que no era cualquier persona. Postrándose sobre su rostro en tierra, adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Reconoce autoridad, se postra, adora y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Estoy a tus órdenes y servicio. Gran lección para Josué. Porque Josué, aun cuando era el líder que llevó al pueblo, él no era el centro de atención. Él no era el que convocaba. El que convocaba era el Señor. Dice, yo no estoy contigo poniendo el centro que eres tú, Josué. Tú debes enfocar en mí, Josué. Yo soy el que llevo la batalla. Yo soy el que llevo la misión. La misión no es tuya, Josué. No depende de ti. Nunca dependió de ti, Josué. Depende de mí. Y vengo yo, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Se recuerdan que pasó también eso años atrás? Pasó con Moisés. Zarza ardiendo. Dice, Jehová le dice a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 5 al 6. Y aquí está pasando lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Eso qué nos recuerda? Hay 3 eventos, 3 escenas que nos muestran que Dios es un Dios que cumple su pacto. Lo que comenzó en Abraham, de hecho antes, y en la eternidad, Él lo va a cumplir. Es una tarea y misión segura. Segundo, ese pacto que Él hizo contigo, diciendo tú eres mío, Dios nos dice hoy, vive conforme a ese pacto. Recuerda ese pacto. Reconoce que no vives por ti ni para ti, porque eres de Él. Le perteneces. No te puedes mover a tu pinta, a tu manera, por tu tincada, sino por la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra guía. Tercer lugar, recuerda cotidianamente que fuiste salvado por el Señor. Y eso debiera cambiar nuestro corazón. Eso debiera modelar y moldear nuestro corazón. Si eres salvo, eres salvo, ¿cierto? Si eres salvo, pregúntate, ¿eres salvo por la sangre de Jesús?
es bueno preguntárselo. Si dices, sí, soy salvo, entonces, ¿qué haces viviendo como alguien que no es de Jesús? ¿Qué haces viviendo sin el gozo de la salvación? Y si no tienes el gozo de la salvación, se lo puedes pedir al Señor. Tal como lo hizo David, que se dio tremenda vuelta. Y después dice, por favor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Gozo y paz en el creer. Y cuarto punto, si el Señor comenzó algo, lo va a terminar y tú puedes estar realmente confiado y tranquilo en el Señor. En lo grande, en lo profundo y también en lo cotidiano. Porque si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Si Él dio a su Hijo unigénito, Él también cuidará de ti los detalles más pequeños. Pero ¿saben qué? Aunque no nos diera esos detallitos pequeños que a veces necesitamos y anhelamos, realmente podemos decir, con Cristo y en Cristo lo tengo todo. Porque Él es suficiente. Y con eso me basta. Y me sobra incluso para compartir a otros. Los invito a ponerse de pie y a orar delante del Señor. Señor, te damos gracias porque estamos delante de tu presencia, ante el príncipe de los ejércitos de Jehová. Porque tú, Señor, has establecido un pacto con tu pueblo. Has dado orden de bendecir y salvar, y no podrá ser revocada. Y queremos pedirte, Señor, que podamos vivir reconociendo ese pacto, que estamos en una relación pactual contigo, que tú eres fiel y justo y bueno. Y queremos pedirte que podamos renovar ese corazón delante de ti. Dejar nuestras ideas, dejar nuestro desierto, nuestra idea de esclavitud todavía. Y queremos pedirte que podamos vivir conforme a este pacto que tú has hecho con nosotros, sabiendo que somos libres por ti y para ti. Y también queremos pedirte que podamos reconocer que estamos delante del príncipe del ejército de Jehová. Y que tuya es la obra, que tuya es la misión, que no es nuestra, que nosotros no somos el centro, sino que tú eres el centro de nuestra adoración, de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que mientras cantamos, Señor, podamos confesarte en oración. Lo queremos vivir por ti y para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos.